Solo mezcla una cucharada de miel y canela al día. Santo remedio a muchos problemas de salud. La miel de abeja es un producto del cual hemos hablado en varios videos, en los cuales hemos mencionado sus potentes propiedades, las cuales aportan para la salud. E incluso siempre la estamos utilizando en la preparación de nuestras recetas. Entre las propiedades que posee, podemos mencionar su potente acción antibiótica, e incluso puede ser utilizada para tratar quemaduras. También podemos utilizarla para tratar la irritación de la garganta. Este es un alimento que posee cientos de propiedades, es prácticamente imperecedero y tiene muchos usos. Por su parte tenemos la canela, la cual tiene propiedades que ayudan al aparato respiratorio, digestivo y en gran medida al aparato circulatorio. Lo mejor de todo es que al unir estos dos ingredientes crean un santo remedio, el cual podemos utilizar para tratar casi todas las afecciones. Lo mejor es que es muy económico y no tiene contraindicaciones por ser natural. Cabe destacar que las personas diabéticas no pueden consumir este remedio debido al contenido de azúcar que posee la miel. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Y a todos los comentarios relacionados con este video, les dejaré un corazón. ¿Qué te parece si conocemos algunas de las enfermedades las cuales podemos tratar con este fabuloso remedio natural? Esta lista que te mostraremos a continuación es una recopilación de la revista Wellcome World News de Canadá. Número 1. Enfermedades del corazón. Puede preparar una pasta con canela y miel para untarla en tu pan todas las mañanas en sustitución de la margarina o la mermelada. Agrégala como parte de tu desayuno y verás cómo mejorará tu salud del corazón al reducir los niveles de colesterol malo y minimizando el riesgo de sufrir ataques al corazón. Las personas que ya han sufrido de un ataque al corazón pueden realizar este mismo proceso para obtener una protección y evitar sufrir otro ataque al corazón. Gracias al consumo de esta sustancia, ayudamos a fortalecer el músculo cardíaco y a mejorar el movimiento rítmico del corazón, así como mantener nuestro aliento sano. Existe información de pacientes que han sido curados en asilos de ancianos, tanto en Canadá como en Estados Unidos, los cuales habían perdido la flexibilidad de sus venas y se habían tapado. Número 2. Artritis. La combinación de canela con miel también es muy buena para tratar la artritis. Con tan solo consumir un vaso de agua tibia con una cucharadita de canela y 2 cucharadas de miel, puedes tratar los síntomas causados por la artritis. De acuerdo a investigaciones realizadas por científicos de la Universidad de Copenhague, en el cual participaron un total de 200 pacientes con artritis, se les suministró una dosis de 2 cucharadas de miel con una cucharadita de canela en polvo todos los días antes del desayuno. El estudio arrojó que 73 de los pacientes que consumieron esta mezcla, al cabo de una semana ya no sentían dolor. Por otra parte, muchos de los pacientes que casi no podían moverse o caminar por el dolor, al cabo de un mes ya podían moverse sin sentir dolor alguno. Número 3. Digestión. La canela tiene propiedades que mejoran la digestión de alimentos pesados. Mezcla 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo en un vaso de agua tibia antes de las comidas para mejorar tu digestión.
Número 4. Catarros y resfriados. Científicos españoles han realizado investigaciones que comprueban la efectividad de la miel para combatir los gérmenes de la influenza y a su vez prevenir la formación de catarro. Número 5. Longevidad. El consumo constante de un té de miel y canela reduce en gran medida los efectos de los radicales libres sobre las células del cuerpo y los tejidos, haciéndolos lucir más jóvenes y con más energía. Toma nota de cómo preparar este té. 4 cucharadas de miel de abeja. 1 cucharada de canela en polvo. 3 tazas de agua hirviendo. Modo de preparación. En un recipiente coloca las 3 tazas de agua hirviendo. Ahora agrega las 4 cucharadas de miel. Agrega la cucharada de canela en polvo. Tapamos y dejamos reposar por unos minutos y ya está listo. Modo de consumo. Tome 1/4 de taza 3 o 4 veces al día. Este té te ayudará a mantener una piel más fresca y reducirá los daños del envejecimiento sobre los tejidos. Número 6. Infecciones de la vejiga. Para ayudar en el tratamiento de infecciones en la vejiga, toma un vaso diario de agua tibia con 1 cucharada sopera de miel y 2 cucharaditas de canela en polvo. Esto ayudará a eliminar los gérmenes y bacterias que causan la infección. Número 7. Colesterol. De acuerdo a investigaciones realizadas, se indica que el consumo de esta preparación ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo en pacientes con elevados niveles de colesterol LDL en la sangre. En el estudio se corroboró que estos niveles bajaron en un 10% las 2 primeras horas del tratamiento. Prepara 1 taza de té con 1 cucharada de miel y media cucharadita de canela en polvo. Puedes tomar este té 3 veces al día. Número 8. Resfriados. Si estás sufriendo de resfriados severos constantes, no dudes en consumir un poco de miel y canela para obtener alivio y curarte del resfriado. Toma 1 cucharada de miel tibia y 1/4 de cucharadita de canela por alrededor de 3 días seguidos. Número 9. Estómago. La combinación de las propiedades de la miel y la canela ayudan a mejorar problemas estomacales, así como curar las úlceras. Número 10. Flatulencias. La miel y la canela también tienen propiedades que ayudan a reducir los gases que se forman en el sistema digestivo. Esto de acuerdo a estudios realizados en Japón y la India. Número 11. Espinillas. Como un tratamiento para las espinillas, la miel y la canela en polvo aplicada en forma de pasta antes de dormir sobre las mismas aceleran el proceso de eliminación de las espinillas, dejándola actuar durante toda la noche y enjuagando con agua tibia en la mañana. Realiza este procedimiento por 2 semanas seguidas y verás cómo desaparecen las espinillas desde la raíz. Número 12. Infecciones de la piel. Mezcla partes iguales de canela y miel y aplícala sobre la parte de la piel afectada por infecciones cutáneas. Realiza este tratamiento constantemente y verás cómo desaparecerá la infección. Número 13. Pérdida de peso. Como parte de tu rutina para perder peso,
Puedes consumir una taza de agua tibia con miel y canela en polvo media hora antes de desayunar y una segunda taza una media hora antes de dormir. Si consumes este té de manera constante, podrás reducir unos cuantos kilitos de más. Por otra parte, el consumo regular de esta mezcla evita que la grasa se acumule en el cuerpo. Cáncer. Una serie de estudios realizados en Australia y Japón han demostrado la efectividad de consumir miel como ayudante para tratar cánceres avanzados de huesos y estómago. Otros estudios evidencian que la miel proporciona un alivio ante las causas del cáncer. La miel tiene propiedades que van desde reforzar nuestro sistema inmunológico, propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, ayuda en la curación de heridas crónicas y úlceras, así como combate los radicales libres. A pesar de que la miel es un alimento dulce, esta es un gran aliado en la prevención del cáncer, a pesar de que se crea que el azúcar acelera la formación de células cancerígenas. Estudios recientes demuestran que la miel tiene un efecto favorable contra el cáncer en distintas líneas de células cancerígenas. Contraindicaciones de la miel. Las personas diabéticas deben evitar el consumo de miel. Recuerda que esta contiene azúcar y puede alterar tus niveles de glucosa en sangre. No se recomienda el consumo de miel en niños menores de 1 año. Hemos llegado al final de esta edición de Remedios Fácil 24 por el día de hoy. Nos despedimos no sin antes invitarte a que nos digas en los comentarios si conocías estos beneficios que nos trae el consumir miel y canela como remedio natural. Si has llegado hasta aquí, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Nos vemos en una nueva edición de Remedios Fácil 24.